Bueno, buenas noches. Nuestro director Gustavo Restrepo diría otro día en otra parte. Justamente para esta noche se nos fundió una luz, entonces lo estamos resolviendo. Pero, pero vamos a iniciar. Muchas gracias por asistir, por acompañarnos en esta semana de la Internacional Nadaísta. El día de ayer estuvimos en la plazuela de San Ignacio, donde nació el movimiento nadaísta, conversando con J. Mario Arbeláez y Luis Alirio Calle. Para quienes estuvieron allá, seguramente disfrutaron esa conversación. Y hoy nos acompaña Cristóbal Peláez desde el Matacandelas, que conversará con J. Mario Arbeláez en seguramente será un bello recuerdo de Jaime Jaramillo Escobar X504, de un libro que además está en la editorial EAFIT llamado X se escribe con J. Vamos a hablar un poco de ello y muchas gracias por asistir a este lugar donde Fernando González en su libro, el libro de los viajes o de las presencias, decía que iba a orar por esos jóvenes que se están desnudando, así J haya venido con ropa. Esperamos que disfruten esta conversación, disfruten del café y pues guarden las preguntas que puedan tener si lo desean. Cristóbal, le encargo a usted esta moderación o desmoderación. Trataré de ser moderado. Bueno, sí, qué rico sería, estaba pensando hace unos momentos, qué rico sería poder ver acá, en lugar de que yo estuviera Jaime, y ver pues como a estos dos gigantes de este movimiento nadaísta. Digo gigantes porque muchas veces se ha impugnado el nadaísmo o la importancia del nadaísmo, pues ese no es el objeto de la charla hoy. Vamos a hablar a partir del libro X, con ese título tan lúcido. X se escribe con J. Digamos que uno mantiene un agradecimiento muy grande con el movimiento nadaísta y con la literatura, con el arte en general, porque ha sido el arte el que nos ha trazado como el camino. Este es un país que uno siempre lo mira como con mucha amargura y con mucha tristeza, más con tristeza que cualquier cosa en nuestra situación de ser una colonia. Nosotros somos una colonia no diferente a cualquier país africano. Y mira uno un país que durante todo un siglo, el siglo XX, estuvo sometido por fuerzas sociales compuestas por gente muy obtusa, básicamente porque aquí nunca se desarrolló la burguesía, esa burguesía industrial que se desarrolló en Europa, sino que siempre ha sido un país manejado por finqueros, incluso ahora más en el siglo XXI. Entonces, si recordamos, pues la revuelta de los Panidas, y la revuelta de los Panidas no era gente notable ni era gente que ya tuviera un nombre en la ciudad. Recordemos que eran 13 muchachitos con un promedio de edad de 20 años, en los cuales figuraban personas como Fernando González y figuraban personas como León de Grave, ese hombre notable que era Ricardo Rondón y muchos otros. Constituyó como la primera revuelta tratando de cambiar esa mentalidad colonial, y los Panidas pues siguieron, no como grupo, pero siguieron siempre en esa práctica y fundamentalmente a partir del arte, a partir de la literatura, hasta el año 1958, donde había que repisar toda esa revuelta y surge el movimiento nadaísta, casualmente, y no en vano, en la plazuela San Ignacio, ambas revueltas, que son como el comienzo de tratar de modernizar un país que, si bien no se había modernizado en asuntos políticos, en asuntos sociales, por lo menos sí
lo que hicieron los Panídas y el nadaísmo fue una renovación y una revuelta en el plano espiritual, en el plano cultural. Poco a poco se ha ido como destejiendo como toda esa parte un poco misteriosa, personal del nadaísmo, y en la publicación que se hizo años atrás con la publicación de Eduardo de Correspondencia Violada, se velaban algunos asuntos que tenían que ver con todo lo que ha sido como un poco el nadaísmo por dentro. De hecho, J. Mario me han contado que es el que tiene como el mayor tesoro escrito y impreso del nadaísmo, ¿cierto? Que todavía lo guardas, ya nos contarás. Perdón, ya está en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. 25 cajas lo están en este momento catalogando. Así como antes había donado 6 cajas hace 20 años para la Biblioteca Piloto de Medellín, que también está siendo muy estudiada por investigadores. Qué bien, maravilloso, maravilloso. Entonces tenemos con la publicación de X, se escribe con J, por lo menos cuando yo conozco el libro, empiezo a ver como la revelación de algunos asuntos que suceden al interior del nadaísmo, y no lo digo con el ánimo de el chisme o la curiosidad morbosa, sino como un movimiento que todavía creo yo, a pesar de todo el tesoro literario que acumula, una historia que yo diría que todavía está por escribirse y por dar la importancia principal. Y J. Mario, ¿no? Empiezan hablando de X, se escribe con J. Es una correspondencia que va entre los años 62. Tú conoces a Jaime en el 59, me decías ahora. Esa correspondencia va hasta el año 70. En el libro no aparece ya ninguna mención ni ninguna carta hasta el año 83. Y en el 84 de cierre. Un poco lo que es este libro para ti y lo que es este libro para el nadaísmo. Buenas noches, feliz de estar en la 10ª Internacional Nadaísta, estar en este sitio, en otra parte, celebrar el nadaísmo después de 65 años de existencia. Y para empezar, en forma de gratitud a las personas y los lugares que nos han invitado con fama, y otra parte, decirles que poseo desde... ¿Cuántos años hace que murió Gonzalo? Gonzalo Arango murió en 1976 y desde entonces tengo en herencia su máquina de escribir de letras cuadradas. Esa máquina de escribir ha reposado pues al lado de mi computador por la que tuve que cambiarla, y he tenido en la mente qué hacer con ella. Y ahora que estoy, pues que tuve un conato, no real, sino noticioso de haber salido de la vida, pues he comenzado a pensar qué hacer con mis utensilios. Entonces, la máquina de escribir Underbrut 44 del profeta Gonzalo Arango pasa a ser propiedad de otra parte. Igualmente, para otra parte, le traigo mis obras completas publicadas por la Universidad del Valle, Mi reino por este mundo. Eso. Bueno, pues conocí a Gonzalo Arango en 1959, cuando oí por la radio que se presentaba el profeta Gonzalo Arango a leer su manifiesto nadaísta en un lugar que se llama La Tertulia en Cali. Yo estaba terminando el bachillerato en el Colegio de Santa Librada, pero sabía que lo iba a perder porque pues tenía muy malas calificaciones. En cambio, estaba imbuido en el Zaratustra de Federico Nietzsche, y cuando oí lo que podía ser el nadaísmo y quién era este personaje, pues calcé mis sandalias y me fui en su búsqueda.
En la sala me senté en la primera fila y al lado había dos personajes que no conocía. Escuchamos la proclama del profeta incitando pues prácticamente a la revuelta intelectual y al final dijo, ¿y quiénes quieren participar en este movimiento? Alguien me propuso, un compañero del colegio, que yo tenía mis dotes de agitador y de poeta y todo, que podía ser parte del movimiento. Pues muy bien, me aplaudieron y los dos personajes que estaban al lado eran Jaime Jaramillo Escobar y Alfredo Sánchez Serna, ambos compañeros del bachillerato en el Juan de Dios Uribe, Colegio Juan de Dios Uribe de Andes, compañeros de estudios de Gonzalo. Allí comenzó entonces el nadaísmo de Cali. Hicimos un periódico nos cedió el suplemento literario que se llamó Esquirla y ahí comenzamos a publicar los textos de los nadaístas de Medellín y los de Cali. Ese fue el inicio. ¿Y el libro? Bueno, Jaime se hizo mi jefe porque él tuvo una oportunidad de ser empleado de la Administración de Hacienda departamental. Ahí manejaba un computador que era del tamaño de un cuarto entero para detectar evasores y me llevó a trabajar con él. Pero antes él tenía un apartamentico y mientras iba a trabajar me había cedido las llaves para que yo utilizara, Elmo Valencia y yo utilizamos su máquina de escribir mientras él trabajaba sus 8 horas diarias. En ese terreno me tocó pues ahí aprovechar su máquina, pero todos los días que llegaba encontraba al lado derecho de la máquina lo que había adelantado él en la noche anterior, o sea, lo que fue creciendo como los poemas de la ofensa. Y al otro lado tenía los cuentos que se llama Entre Piernas. Los poemas de la ofensa ganó el premio nadaísta de poesía en 1960 y... ¿qué? 62. No, 66 por lo menos. 1966 ganó el premio, pero el libro Entre Piernas quedó inédito y todavía conservo esos manuscritos, esos originales, y estamos viendo con Gabriel Jaime, su sobrino, cómo los publicamos próximamente. Jaime me decía que él los poemas los soñaba, que en el sueño se acostaba y se le aparecía un gran libro con ribetes dorados, pasta grandísima, y él abría, iba leyendo, entonces los poemas que iba leyendo los iba apuntando en una libreta mientras dormía, ¿no? Y que después de esa manera, pues habían salido esos poemas de la ofensa. Pues yo le creía y cuando escribía y me sentía como muy poco... que tenía poca inspiración, me iba y me acostaba en su cama a ver si soñaba con el libro, pero no me sucedió. Entonces tuve que más bien leer bien lo que había escrito a ver si lo lograba imitar. Posteriormente él se fue para la costa atlántica a trabajar en publicidad con Plinio Apuleyo y desde entonces comenzó nuestra correspondencia. Sí, el monstruo de los mangones. El monstruo de los mangones, así se llamaba el libro Entre Piernas. No, así está bien. El monstruo de los mangones fue devuelto por 3 imprentas que no se atreven a enfrentarse con la ley, la policía, el clero. De modo que al menos por ahora ha quedado aplazado. Escríbeme, le dice él a J. Mario en carta de 1965. Escríbeme cuando tengas tiempo y cuéntame. Escribir, te respondo, no es un deber ni una misión ineludible. Tú sabes que es un vicio y una falta de plata.
y de otra cosa que hacer. Si no es cierto, si no es esto, es una enfermedad o cualquier cosa mala. Por eso digo que es una monstruosidad, una deformación, algo así, un ruido en las orejas. Aquí hay un llamado que dice el libro de narraciones de Jaime, El monstruo de los mangones, por entonces X504, que después cambió el nombre por, aquí lo pone mal, ¿cierto? Le ponen entre guerras, es entre piernas, y que permanece inédito en los archivos. Este libro, gracias a J. Mario y Gabriel Jaime, el sobrino, están empeñados ahora en publicarlos, y recordemos que es un libro que 3 imprentas lo desecharon. Yo no sé qué va a pasar, porque creo que un poco la imagen de Jaime va a cambiar cuando llegue al público lector, ¿no te parece? Sí, es que imagínate quién lee de ribetes bastante eróticos con el título El monstruo de los mangones. No sé si ustedes tienen referencia de lo que fue ese personaje. Fue un personaje en Cali, un violador de niños, sobre todo de gamines, de niños de la calle, que los violaba entre 2 edificios, que habían esos lotes en construcción, que daban esos mangones, y ahí aparecían casi todos los días muerto un sardino de esos. Y peor todavía, muerto, violado y con una aguja en el corazón, seguramente para mayores movimientos esfinteroides. Eso era una monstruosidad pues absoluta, salía todos los días en la prensa y me parece el colmo de la valentía, del arrebato de Jaime Jaramillo ponerle ese título para un volumen que tenía mucha referencia al sexo y sobre todo al sexo homosexual. De modo que por eso el libro se quedó tantos años, tanto que aún está inédito, y me imagino que si se publica será pues claro que ya con el tiempo que ha pasado, ya esos textos que eran tan violentos y tan bravos y tan provocadores, pues ya se van a ver un poco ingenuos, ¿no? Por lo que ya ha evolucionado tanto la percepción de la literatura erótica en el mundo. Pero de todas maneras es una valentía de Jaime Jaramillo. Ese libro será un equivalente en prosa y en cuento de el efecto que creó los poemas de la ofensa, que ha sido considerado uno de los mejores, si no el mejor libro de la poesía nacional. En el año 62 también le escribe a J. Mario. De mí solo te diré que continúo escribiendo como siempre. Creo que alguna cuerda se me ha roto por dentro y la poesía sale a chorros. Tengo la cabeza tan llena de versos que cuando la muevo para saludar suena como un cascabel. Con este calor imposible escribirte en forma. Por mis venas circula semen a 40 grados en las calles de la ciudad. Las tetas de las niñas no resisten más excitación. Porque la exhibición sexual es tan alarmante que esto parece el fin del mundo. Las reses en el matadero piden permiso para echar el último polvito antes de recibir la puñalada. Y los novillos y los matarifes cohabitan unos con otros antes de las 4 a.m. Después, la sangre, vertida en grandes odres, lava todos los pecados. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña intervención con un poema de Jaime hecho por 2 actores del Matacandelas, una actriz y un actor, Daniel Gómez y Sara Marín? Adelante, Daniel. Perfecto.
Estaba apenas convaleciente cuando me atacaron a un tiempo por insinuación de Jehová, la angina de pecho, la sinusitis y una cefalea crónica. Sufrí poco después la inflamación de la pleura, la meningitis, la bronconeumonía. Me hicieron la radiografía, la biopsia, el encefalograma. Quedé con la hernia inguinal, la hemofilia, la leucemia, la arteriosclerosis y la vasectomía. Estuve en Anolaima, en Anaile, fui alcalde en Ansá, inspector en el Nechí. Estuve con Gabriel Jaime en Ambalema, en Sutatausa, en Moniquirá. Fui de paseo a Majagual. Anduve un tiempo por el Pichada, Campo Alegre, Vista Hermosa, Coconuco, el Tonusco. No dejé de ir a Natagaima, Salamina, Cucunubá, Iscuandé. Visité a Ramiriquí. Conocí la serranía del Perijá, los llanos de Ayapel, atravesé el Catatumbo. Me detuve en Charalá, en Armero, en Uribia, en Zapatoca. Viví un tiempo en La Virginia, en Angelópolis, en Contratación y en el Difícil. Tuve amigos en Abriaquí, en Cumaral, en Sandoná, en Ansermanuevo y en el Cocuy. Pasé 2 veces por Duitama. Con Eduardo Mendoza fui a Guateque y aunque este no es un poema turístico, almorcé viudo de pescado en La Dorada. También estuve trabajando en Cajamarca, en Boavita, en Fusagasugá, en Campo de la Cruz. Tuve un empleo de escribiente en El Doncello, de secretario en Jamundí, recolector en Patio Bonito, jardinero en Dos Quebradas. En San Onofre tuve una novia, en Sahagún y en María la Baja. Me embarqué en el Guaviare, fui a salir a Calamar. Pernocté en Dagua, en Dabeiba y en Dibuya. Anduve por Saravena, por Simití, Circasia, Piéndamo, La Rochela, por el Ariari, por Mocoa. Me contabas la otra noche que habías estado en Rochester, en Manchester y en Stuttgart. Practiqué la sinestesia, la ataraxia, la calistenia, toleré la falencia, la exacerbación y la asepsia. Conviví con la sevicia, la astucia, la avaricia, la sandez. Me aficioné a la gimnasia, el sofisma, la frecuencia y la praxis. Conocí la fragancia, la adolescencia, la franquicia y la vagancia, la ofuscación, la picardía, la truculencia y el éxtasis. Disimulé la retórica, la disnea, la infidelidad, la gramática, la afasia, la carencia, la sintaxis y la estética. Deseché la obsolescencia, la ñoñez, la asiduidad, la destreza, el paroxismo, la ufanía, la mitomanía, la catalepsia. Cultivé la estulticia, el frenesí, la catarsis y el adefesio, la cleptomanía, la anuencia, la falacia y el síndrome. Y, por supuesto, el furor uterino y la prostitución. Muy bien, pues entonces yo me voy a permitir también leer un poema que le compuse a X, primero hace algunos años cuando estuvo en su apogeo, cuando cumplió sus 80 años, y ahora con motivo de su deceso le he hecho algunos cambiecillos. El poema se llama Ay jue máquina, porque se refiere a la máquina de escribir de él, que como ustedes saben, pues la máquina de escribir fue el artefacto bélico que utilizamos los nadaístas durante nuestra existencia terrestre. Después de haber conocido a Gonzalo Arango y de haber sido ungido por él, a los 18 años uno sabía lo que tenía que decir y de qué manera para enderezar este mundo o para terminar de torcerlo. Antes de que producto de una falsa alarma de ataque nos cayera encima la bomba atómica de la Guerra Fría, ya fuera de este o aqueste. Que un gigantesco hongo atómico cubra la tierra en la que fuimos indignos de vivir
y que el suicidio universal sea el precio que paguemos por Laos, por Cuba o por un negro fuerte del Congo. Así hablaba de la nueva oscuridad el profeta. Gonzalo nos impuso las órdenes de la misión, que era poco menos que acabar con todo lo que se venía interponiendo en la consecución del reino del hombre nuevo. Hicimos entonces una tripleta con el poeta Elmo Valencia, que acababa de regresar de USA, dueño de una expresión literaria desconcertante adquirida de su vinculación con los beatniks y aplicada en su ciudad de los gatos. Jaime laboraba en la administración de impuestos. El nadaísta estaba contra el trabajo en general, pero él manejaba unas computadoras gigantes de la IBM para controlar evasores. Pagaba sus impuestos cumplidamente, se bañaba todos los días, usaba trajes correctos, no bebía ni fumaba, no hacía vida social, andaba bien peluqueado, vivía solo, adoraba a Carlo Coccioli. Los domingos se iba a nadar a la piscina olímpica con los muchachitos de Palmira y en la noche a la lucha libre con algún recluta del batallón Pichincha. Había abrazado el nadaísmo sin mayor entusiasmo, más que todo para ser consecuente con la amistad de su admirado condiscípulo, pero sin participar del bullicio. Aventuro que para despelucar su conciencia se tomaba el trabajo de editar una hoja mimeografiada llena de veneno contra la burguesía que se llamaba El Alacrán. Y salía a medianoche con sus pantaloncitos forrados a repartir por debajo de la puerta de los privilegiados durmientes, corriendo el riesgo de que lo mordieran los perros. Para evitar ser identificado, lo que le acarrearía problemas laborales, dado que el nadaísmo por entonces producía más miedo que admiración o repulsa, decidió comenzar a firmar sus producciones literarias para la prensa como X 504.549, que era el número de su cédula. Le aconsejé que en son de la brevedad le suprimiera los 3 dígitos del segundo apellido, con lo cual quedaría además a salvo de los abuesos de la registraduría. Habitaba en el 5º piso del edificio Torres y Torres y había adquirido por cuotas una máquina Underwood Studio 44 con la que comenzó a transformar sus poemas de la envidia, que así se llamaba la obra que había venido tejiendo desde cuando se desempeñaba como inspector de policía en Altamira, mucho antes del nadaísmo. Influenciada por una pila de líricos persas, recuerdo en su biblioteca el Rubaiyat de Omar Khayyam y los Gazales de Hafiz. Al lado de José y sus hermanos, La montaña mágica y Muerte en Venecia de Thomas Mann, El lobo estepario de Mian y Juego de Avalorios de Hermann Hesse, La muralla china y la colonia penitenciaria de Kafka, los evangelios apócrifos de algún Espíritu Santo chimbo, pero igualmente iluminador, y los casos más impresionantes de parapatías tratadas por el doctor Steckel, que aún conservo. Así fueron surgiendo los poemas de la ofensa, que se constituía en el libro señero de la poesía colombiana, y yo soñaba que Universal algún día, como el POE, así lo llamaba Gonzalo, trabajaba 8 horas o más en una oficina del Palacio Nacional, nos prestaba la llave de su apartamento para que alternativamente hiciéramos uso de su máquina de escribir para maquinar. Para mí era un júbilo ingresar al modesto pero impecable recinto, bien barrido y trapeado, la cama bien tendida, todo en su orden, con la excepción de un goteo en la ducha
que después de tratar en vano de contrarrestar con una llave inglesa que se consiguió, se rindió y llamó a un plomero, quien le arregló el daño a satisfacción. En el apartamento del habitante del 5º piso escribí, comenzando el 60, Santa Librada College, para cobrar la afrenta que me había hecho el colegio al escamotearme el diploma y los cuentos que alcancé a publicar en los suplementos capitalinos, donde nos daba cabida preferencial Eduardo Mendoza Varela en lecturas dominicales del Tiempo y Gonzalo González Goj en el magazine de El Espectador. El hecho es que cada vez que me sentaba a la máquina encontraba al lado derecho el montículo creciente con sus recientes poemas. Elmo le extrajo a esa máquina porque eso es lo que hace el poeta. Extraña visión, alucinada panorámica sobre Nueva York que casi no acaba y que cuando publicó en Lecturas Dominicales, ilustrada por Malgren Restrepo, creó una conmoción de la que aún no nos reponemos. Cuando a la caída de la tarde regresaba el Poe a sus aposentos y nos encontraba entregados a nuestro pergeñar de posesos, tomaba las cuartillas frescas entre las manos recién lavadas y la emprendía a carcajada batiente. No sabíamos si en son de celebrar nuestro ingenio o en plan de burla por eventuales desaguisados. Con sucesivas tandas de café tinto celebrábamos nuestra genialidad imparable y en ocasiones se decidía a invitarnos a cenar a un restaurante modesto enfrente de la puerta de urgencias del Hospital de San Juan de Dios, ese mismo lugar donde un hombre hirsuto que describiría en un poema llegó a decirnos: con que comiendo, me alegro, me alegro. A veces llegábamos los sábados o domingos en son de trabajo. Él nos abría la puerta rigurosamente desnudo. Por algo estaba en su ámbito. Nos preparaba, colaba y servía su tinto virtual y nos advertía que los fines de semana la máquina para escribir era solo suya. Tenía razón. Un sábado estaba con el monje loco, como Gonzalo llamaba a Elmo, tomando el insípido tinto del Café Colombia, cuando llegó el Poe cariacontecido y se sentó entre nosotros. ¿Qué escribiste hoy, Poe?, le preguntamos. Una tragedia tajante. ¿Y cómo se llama?, inquirimos. La máquina de escribir. Como la máquina de sumar de Elmer Rice, le dije para lucirme. Se paró de la mesa con el rostro alterado y gritó por primera vez en la vida, mirándonos a los ojos: se robaron la máquina de escribir. Ay, jue máquina, quedamos fríos. El monje y yo nos interrogamos con la mirada. Hasta aquí llegó nuestra obra, pensamos. Nos acordamos del anuncio de Darío Lemos: hay que salvar el país con máquinas robadas, y nos dolió que el Poe sospechara de nosotros. Han pasado de ese día 64 años y 3 meses. Hoy el Poe se ha ido a cumplir su cita con la eternidad, que ya la eternidad se cansaba de esperarlo. Y aprovecho para jurarle que el ladrón no fue Elmo, ni fui yo, ni siquiera Lemos, fue el plomero. Gracias. Claro que no es la máquina que traigo para otra parte, ¿no? La Vos sos muy malo. En una carta le escribes a Jaime y le informas sobre Darío
Darío Lemos y le dice, ahí va Darío Lemos progresando hacia la fosa. Ajá. Sí, es que Darío Lemos pues tuvo una vida bastante azarosa, terminó pues víctima de la gangrena y Jaime escogió dos frases maravillosas de ese azar de Darío Lemos y la cita en sus escritos. Dice, ¿cómo será que una de las frases decía, a mis espaldas siempre había una llave en movimiento? Era la llave pues de la celda de la cárcel. Y otra que era como que se le hubiera cumplido su máximo deseo. Dice, ya tengo mi silla de ruedas y ya tengo mi gangrena. Hay algo que quiero como mencionar ahí, que esto es como anecdótico, ¿cierto? Yo jamás le escuché a Jaime en los años de amistad alguna palabra en contra de Gonzalo Arango. Y en alguna ocasión, no tan lejano en el tiempo, nos invitaron de Manizales, invitaron a Jaime a la feria del libro. Como Jaime en aquellos momentos, ya por los años, no dejábamos que estuviera solo, o lo acompañaba Verano, o lo acompañaba yo algunas veces. Verano Brisas, su gran amigo. Era muy importante para Jaime y Jaime dijo que sí, pero allá me dijeron, usted tiene que venir con él, ¿cierto? Entonces yo me fui, a mí me contrataron una perorata sobre teatro para poder, la excusa pues de acompañar a Jaime, para que él no se diera cuenta por lo orgulloso que fue y que siempre fue y está muy bien. En algún momento con Darío Jaramillo, que era lo que lo motivaba a él, encontrarse con él, el rector de la universidad, que estábamos en una mesa, dijo, donde aquí cayera una bomba, moriría gran parte de la poesía colombiana y nos quedaríamos sin el padre del nadaísmo. Y Darío Jaramillo dijo, ese cuento de que Jaime es nadaísta es un cuento chimbo. Puro amor por Gonzalo. Será puro amor por Gonzalo. ¿Sí o no, Jaime? Jaime hizo... Jaime, ¿sí o no? Bueno, esa pregunta está muy interesante. Al otro día nos fuimos muy temprano para el aeropuerto a coger la avioneta de Manizales en ese aeropuerto que siempre está cerrado, La Nubia. Entonces, como teníamos tanto tiempo a instancias de Jaime, que siempre era demasiado cumplido, como 3 horas antes, entonces yo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Empezamos a hablar y le dije, Jaime, respondeme, vos no quisiste responder anoche. Sí es cierto que vos no sos nadaísta y que lo tuyo era puro amor por Gonzalo. Oíste, Jaime, pues somos amigos. Respondeme a mí, pues. ¿Qué? Que lo tuyo, que vos no sos nadaísta, que lo tuyo es puro amor por Gonzalo. Bueno. 3 horas, cogimos la avioneta, una avioneta demasiado pequeña, nos ponen unos tapones para el ruido. Él estaba a este lado, aquí el pasillo, yo a este lado. Yo estaba con mis tapones cuando de repente siento que en la pierna me tocan. Yo miro. Sí, Jaime, sí. Es que yo estudié con Gonzalo. Y yo le dije, bueno, Jaime, no hubiera podido responder hace 3 horas, hubiera respondido ayer, pero... Alguna vez que yo le hablaba de Gonzalo, él evadía el tema. Yo no estaba interesado en el chisme nadaísta, ni en cómo le iba con aquel o qué era el problema aquel, ni impugnar al nadaísmo, ni que ya el nadaísmo no me ejerciera una seducción sobre mí porque por algunas circunstancias, ¿cierto? No era un movimiento inmaculado, no era la Virgen María Inmaculada,
sino que hay que recordar que eran jovencitos, unos jovencitos. Carta de Jaime a J. Mario de 1966. Esto es un fragmento. Gonzalo está sufriendo de una deformación profesional que a veces lo pone en ridículo y lo perjudica notablemente. Ahora se lo pasa peleando con las señoras y los curas. Es lastimoso. Y cuéntame qué fue lo que pasó con la quemada del Tiempo y El Espectador y cómo fue la cosa. Me informan que en esos periódicos están disgustadísimos y no volverán a publicar a los nadaístas. Últimamente solo escriben notas, referencias y artículos en contra. Me gustaría estar informado. Hoy encontré un ratoncito en el archivo del nadaísmo. Se dejó matar con un folder. Pienso que después de haber leído a Gonzalo Arango, se hubiera dejado matar hasta con un hacha. Bueno, espero algunas letras tuyas para saber cómo estás, qué me cuentas de Cali, de ti, qué piensas, qué planes tienes, hacia dónde irás ahora. Y si pasas por Barranquilla, aquí me encuentras enfrentado al mar. El mar que no da un paso atrás, que no da paso, como dirías tú. Cordial abrazo de Jaime. Bueno, qué belleza conocer a Jaime, ver cómo posteriormente de los poemas de la ofensa, después de que está en Barranquilla desempeñándose por primera vez como publicista en la agencia que dije, regresa a Bogotá y en principio trabaja en la editorial Tercer Mundo, convocando pues a los premios de literatura nadaístas, haciendo parte de la revista que hace Tercer Mundo, y posteriormente se decide a fundar él mismo una agencia de publicidad que se llama OP Institucional, Organización Publicitaria Institucional, y fui su primer copywriter, y posteriormente también contrató a Amílcar Osorio a su regreso de Estados Unidos, donde permaneció este poeta antioqueño durante como 6 años. Durante el tiempo que estuvo en la publicidad, que fue alrededor de 6 años también, dejó de escribir por completo. No, decía que no tenía tiempo y no podía hacer 2 cosas a la vez, publicista y poeta. Manejaba la cuenta de la compañía de empaques. No sé si es una compañía que todavía existe aquí en Medellín, pero en ese tiempo era muy boyante y le pagaba muy buenos réditos. Y ahí trabajó hasta que en un momento dado perdió la cuenta de la compañía de empaques, y por su perfeccionismo, que hacía repetir cada afiche que hacía porque tenían algún pelito que le salió allí, y ya por cuenta propia lo mandaba a repetir tantas veces, saliera perfecto y el cliente ni se daba cuenta. Gracias a eso, o merced a esa delicadeza, pues se vino abajo su economía. Al mismo tiempo se hacía la revista Nadaísmo 70, con él como gerente y Gonzalo Arango como director, y se hicieron 8 números, y Gonzalo ahí al fin se aburrió de conseguir los avisos con los gerentes, pues haciéndoles visitas personales, y se acabó la revista y se acabó la agencia de publicidad. Entonces él nuevamente se vistió sus pantaloncitos apretados y se devolvió para Cali, donde comenzó nuevamente a escribir sus libros. Escribió allí Poemas de Tierra Caliente y Sombrero de Abogado. Esos 2 libros yo los mandé al concurso Cotelamus de Bucaramanga, de Cúcuta, y al concurso de la Universidad de Antioquia, y ambos los ganó en el mismo año o en años sucesivos. De modo que entonces volvió nuevamente a la poesía, a los pantaloncitos forrados y a los clavadistas de las piscinas.
Posteriormente, tomó la determinación de venir para Medellín y en Medellín estuvo durante 33 años manejando el taller de poesía de la Biblioteca Piloto. De modo que, y gracias a él me dijo, los sagrados archivos que yo te obsequié, él me obsequió sus archivos cuando ya se fue para Cali, remítelos a la Biblioteca Piloto de Medellín, donde lo acogió pues durante tantos años. Claro que esto era por cortesía de Jaramillo Agudelo, que era su gerente comercial del Banco de la República y le pagaban su sueldo, no era por parte de la biblioteca, sino de la Luis Ángel Arango. Y eso pues creo que duró como 20 o 25 años hasta que alguien pegó el brinco y dijo, ¿cómo es posible que repitan un contrato o prestación de servicio durante tantos años? Y entonces se le cortaron el chorro, ya Jaramillo había salido del banco, pero menos mal la Biblioteca Piloto asumió que él siguiera por su cuenta, por cuenta de la biblioteca, en la misma misión. Y yo creo que para él fue una satisfacción muy grande dedicar tantos años los últimos años de su vida a cumplir esa misión con la poesía. Y por gestión tuya también, ¿no? ¿Por qué? Usted ostenta un título muy bello. Aquí en X se escribe con J, lo dice Jaimito, lo dice Jaime. El Jaimito no es peyorativo, no es diminutivo, es una cosa de cariño. Jaime nunca permitió que nosotros en el teatro lo llamáramos X504 y yo no me atrevía a eso. Y alguna vez un actor que le dijo maestro, dijo, no, yo no soy maestro, llámeme como quiera, pero no maestro ni X. Yo soy Jaime, yo me llamo Jaime. Bueno, por la forma de ser de él, le decíamos Jaimito. Yo quiero leer otra aquí que dice, otro fragmento. Sobre Darío leemos, ¿cierto? Su poesía sigue firme, no cojea de nada. Cuando no tengamos al propio Darío, su poesía seguirá caminando y caminando y caminando, caminando de mano en mano, que es mucho más fácil y admirable. Es más, su poesía apenas empieza a caminar. Yo le deseo que se cure, que le mejore la suerte. Ya es tiempo de dejar de sufrir. No podemos seguir sufriendo, aunque el fin de nuestro sufrimiento sea el fin del nadaísmo. Sin Gonzalo, ya para qué nadaísmo, dense cuenta. Por mi parte, estoy escribiendo como un diablo. Tú sabes muy bien que yo solo he podido escribir en Cali. En Bogotá no se puede escribir porque la altura perjudica la función cerebral. Me lo aclaró por teléfono Simón González desde las islas en días pasados, y por eso es que en Bogotá todo el mundo está más o menos loco. Cuando empezó el nadaísmo yo tenía mis papeles traídos de Medellín, los cuales no me sirvieron, y aquí tuve que escribir todo de nuevo. Lo sabes porque lo hice delante tuyo. El Valle Cali es tierra de poesía. Aquí todo es poesía. Hasta el acto más simple, que en Bogotá sería ridículo, monótono o pedestre, aquí es poesía pura, palpable como una mano. Te envío 3 botones de muestra, pues nuestra poesía siempre ha circulado en las cartas y así que sigue siendo. Tú copias el poema de Auden y me obsequias con él, y yo pienso que es así como circulan los poemas de mano en mano. Quizá falsa moneda, pero circula, y eso es lo que da legitimidad. Son 3 poemas escritos últimamente sobre temas que conoces. Espero lo que me dirás. Un abrazo con toda la gana, Jaime. Qué belleza. Tenía mucho afecto por Darío. En realidad, sí, Darío fue como el espécimen nadaísta por excelencia. Creo que él y el monje loco Elmo Valencia.
que pues el monje murió en el ancianato a la edad de 94 años. En realidad fue pues el que llevó más lejos la bandera del nadaísmo. Fue nadaísta, pues eso sí, fundamental, porque nunca trabajó. Y solo vino a morir al día siguiente que el director del ancianato le llegó con la noticia de que había sido nombrado director de la biblioteca del ancianato. Y al otro día amaneció muerto. Darío tampoco, nunca trabajó, pero vivió una vida pues espléndida dentro de todas sus precariedades. Feliz al final con su libro Sinfonías para máquina de escribir, que le rescaté de sus poemas, que los tenía por ahí desbarajustados y botados o metidos en la cuna de su hijo Boris cuando recién había nacido, y yo estuve visitándolo por algún tiempo. Salió ese libro, le dio la gangrena, se consiguió una silla de ruedas, y él, que durante tantos años lo vi correr perseguido por la policía cuando en Las Ollas iba a comprar su varillo, y posteriormente ya por Junín lo veía en su silla de ruedas empujada por un policía mientras él iba armando su areto. Entonces, a la larga son los triunfos precarios, pues, a su manera, de cada poeta nadaísta. De modo que por eso es tan lindo los términos en que se refiere a él Jaime Jaramillo, un poeta tan exquisito y tan atildado. Voy a leer esta parte que sería como lo último que leería. Después damos paso como a 3 preguntitas y damos cierre después con una intervención del actor Daniel Gómez con un poema que se llama El mundo de las maravillas, de Jaime. De Jaime a J. Mario, en Bogotá. Santiago de Cali, abril 5 de 1983. Querido Jotica, me había hecho la ilusión de que vendrías en la Semana Santa. Ya que no ocurrió así, te escribo para referirme a tu última carta. En cuanto a que ames el vino y el amor, no tengo nada que comentar. Pero si de verdad amas la poesía, entonces tenemos trabajo. Le mandé la siguiente carta a Roberto Posada García Peña. No sé cómo quieren los poetas colombianos que los publiquen y que los lean, si a todos les ha dado por ponerse a repetir que la poesía no sirve para nada. Malos vendedores de su producto, los poetas. Pero la buena poesía sí sirve y mucho. Lástima que no te lo puedo demostrar en esta nota. De mi poesía te puedo decir que no solo divierte los domingos a los cansaburridos lectores del suplemento, sino que sirve hasta para el dolor de cabeza. Te envío pues el poema Perorata, que da remate a mi último libro, En busca de editor, Sombrero de ahogado. Esa carta constituye el comienzo de un plan de acción al cual podemos vincular a otros poetas con la condición de que sean buenos poetas. Tenemos que rectificar el error de haber dicho, aquí tiene usted una cosa que no le sirve para nada. ¿Qué argumento de venta es ese? Por el contrario, se necesita demostrar la utilidad de la poesía en la vida. Decirlo a ti es redundante. Aportarás tus propios argumentos. Naturalmente, hay que estar convencido. Vamos a decir por qué y para qué es útil la poesía y para quiénes, y cómo pueden sacar mejor provecho de ella, volviéndola al revés cada cierto tiempo. Y por supuesto, ello implica escribir poesía y publicarla. He visto libros de cuento y novelas en los supermercados, pero no he visto libros de poemas. La librería Tercer Mundo tiene la poesía en el último rincón. Ya le escribí a Luis Carlos sobre eso. ¿Qué sería de los ciegos sin Homero, sin Milton, sin Borges,
que les han dado prestigio y misterio, y de los mancos sin Cervantes, sin el Aleijadinho, con su poesía de piedra, etcétera, etcétera. Nunca he visto un editor quejarse de la Ilíada o la Odisea, ni de Dante. ¿Qué tal un Virgilio, un Horacio, Píndaro o Anacreonte creyendo y explicando que la poesía no sirve para nada? En tal caso no habríamos nacido ni tú ni yo. Tenemos que estar muy positivos. Si todo termina en desastre, que sea un bello desastre. Nada de brazos cruzados. La poesía sirve para todo. Si hablamos de los poemas y de los poetas, podremos recrear el ambiente que los poetas mismos se habían encargado de matar. Recrear el interés alrededor de la poesía no es difícil, pues todavía flota en el ambiente algo de su antiguo prestigio, y el respeto por los grandes poetas es tanto que la gente no se atreve a leerlos. Podemos aprovechar esos elementos psicológicos a favor de esta campaña. Con el libro de Geraldino puse a leer poesía a muchos banqueros, industriales, empresarios, comerciantes que nunca antes habían leído un libro de poemas. Algunos me comentaron después que Geraldino tenía una filosofía muy rara. Él no hace más que repetir la doctrina cristiana, que en estos tiempos vuelve a parecer rara, pero el hecho de que ya hayan leído por fin un libro de poemas porque se les dijo que era útil, es algo importante. Algo tuvo que haber despertado en ellos. ¿Cuántos poemas, tal vez no muy buenos, han conquistado para sus autores la atención de bellas amadas antes imposibles? ¿Cuántos poemas han logrado para el poeta el favor de un mecenas, la recompensa de un premio, las ilustraciones de obrero o cualquier otro bien tangible y lucrativo? Muchos compositores han percibido dinero por agregarle música al poema. ¿Cuánto papel, el más caro, se ha vendido para imprimir libros de poemas? Así sean pagados por sus propios autores. ¿Cuánto han ganado los encuadernadores por ponerle piel a las colecciones poéticas? ¿Cuántos discos de poemas se han vendido en el mundo desde la invención del fonógrafo? ¿Cuántos pasajes a España han vendido en las líneas aéreas para Eduardo Carranza? ¿Cuántas botellas de whisky en el encuentro de poetas? Y todas esas son utilidades prácticas de la poesía, sin mencionar las medallas que tanto han contribuido al desarrollo de esa industria, sin mencionar la utilidad intelectual. Hay que escribir el poema para la jaqueca, para el dolor de pies, poemas para los artríticos, para los tísicos, para la picadura de culebra. Como antes, fueron los poemas los que hicieron soportar la vida en el calabozo a Pedro Blas Romero. Fue la poesía la que sostuvo la voluntad de Álvaro Mutis en Lecumberri. Hay que escribir poemas para los presos. Yo estoy mandando mis libros para que me representen en todas las cárceles. De la poesía de la Biblia han vivido muchos pueblos durante miles de años. Hay personas que guardan libros de poemas desde muchos años atrás, libros que leyeron en su juventud, que le fueron regalados y no los quieren perder. Con frecuencia se oye lastimosamente: tenía tal libro de poemas, pero lo perdí, quién sabe quién lo tendrá, porque se espera que otro lo haya guardado consigo. Si en todo el mundo se escribe poesía, si los jóvenes escriben poemas, si los futurólogos garantizan la poesía en el tercer milenio, si tanto inmortales han hecho el elogio de la poesía, ¿por qué viene ahora María Mercedes Carranza a decir que la poesía no sirve para nada? ¿Quién sería María Mercedes Carranza sin la poesía? La de su padre y la suya propia. Al menos le sirve la poesía para acostarse con alguien, y así se evitan muchas frustraciones. Yo creo que Álvaro Mutis abusa de su inteligencia cuando pone en duda la eficacia de su muy eficaz poesía. Por la poesía tengo un amigo en Recife y otro en un cementerio en Medellín, pero no debes saturarte más. Mejor lee esos poemas y después me dices si sirven o si no sirven para cambiártelos por otros. Son poemas del primer libro que escribo en Cali después de tantos años. Yo estoy seguro de que sirven, aunque sea para aquellos que Gonzalito decía, lo cual confirma que efectivamente la poesía sirve para todo. Manos a la obra, Jaime. Y termina diciendo: poesía es lo que antes no había. Geraldino Brasil. Creo que en los últimos tiempos de Jaime, que tuvo muchos amigos, desde luego, como tuvo tantos discípulos,
Uno de los principales pues, fue Verano Brisas, que desencarnó hace algunos pocos años, y Cristóbal, que desde su teatro lo acogió, lo magnificó, le dio la oportunidad de comunicarse con el público teatral. Creo que bautizó uno de sus perros preferidos con el nombre X505. En los murales de las paredes del teatro hay evocaciones del nadaísmo muy bellas, poéticas. También pues su sobrino Gabriel Jaime ha estado muy cercano con él, y lo bello es que en su teatro reposan los restos mortales del poeta Jaime Jaramillo, que en principio pensaban echarse al río Cauca en virtud de los poemas que había hecho sobre él, sobre el río, pero fueron mejor acogidos en el Teatro Matacandelas. Y una persona muy hermosa que ustedes conocen, la pianista Teresita Gómez, única mujer con quien el poeta, por lo menos que yo sepa, se dio un beso profundo, y existe la foto, que aquí la tengo. También dijo que quería que sus cenizas reposaran al lado de las cenizas de X. A ver, es que con ellos los íbamos a casar un matrimonio patafísico. Es un matrimonio indisoluble, es el único indisoluble, porque un patafísico no está obligado a nada. Y ya está todo listo, y Teresita se arrugó. Y yo le dije, Teresita, ¿qué pasó? Y yo, sí, pero ¿y por la noche qué? No, pero pues se leen poemas, usted toca piano. Y bueno, no sé, pero ya eso yo no lo puedo garantizar. Hacemos de maestros de ceremonia y estamos facultados por patafísica de casarlos. Yo tengo autorización para casarlos. Pero ya arrugó, y ahí me decía, ya fue la que se arrugó. Pero eso iba a ser un hecho. Pero bueno, ahora ya ella llegó y dijo que quería estar ahí, que ella quería estar al lado de Jaimito, que porque después la tiraban por allá. Pero yo quiero hacer un crédito acá que es importante. Es que aquí está Gabriel Jaime, el sobrino de Jaime, y él fue el que peleó por eso, ¿cierto? Dentro de eso estaba pues su mamá, la familia, y la mamá Lucina. Mi novia se llama Lucina, decía Jaime, ¿cierto? Estoy alucinado, mi novia se llama Lucina. Y tiene una hermana que es monja de claustro, ¿cierto? Arabia, el nombre más hermoso del mundo, Arabia. Y creemos que la operación, ya teníamos, contando a Jaime, 9 a favor y 1 en contra, que era Arabia, ¿cierto? O por lo menos todavía neutral. Para sorpresa nuestra, y por gestión de Gabriel Jaime, que nos creyó el cuento y que yo creo que interpretó a Jaime bien, un día cualquiera yo recibí una carta desde Estados Unidos de Arabia, y maravilloso, porque empecé a pensar el hecho de que mi hermano Tazo de las cenizas en un teatro, y pensé, pues bueno, Dios está en todas partes. Entonces dijo, Dios sí, ¿no? Además estuvo presente en el estreno de la obra, en la obra Jaime. Ese punto. Bueno, pasamos 3 preguntas puntuales para que vayamos cerrando, ¿cierto, Otamario? Quien quiera hacer las preguntas puede venir acá para que quede registro de las mismas. ¿No hay preguntas? Parece que no. Bueno, entonces pasamos. Daniel Gómez se encuentra por ahí, repórtate. Ponte aquí en la luz, arribita de la tarima, en la luz. Listo. Hágale pues.
En las riberas del río La Miel brotaban como maná los hongos alucinógenos, dispensadores de la alegría y el éxtasis. Me produjeron fiebre y vómito. En Barranquilla fumé una marihuana llamada La Puerta de Oro. Me dio la risueña y después la pálida. Se me reventaron los oídos. Padecí el sudor frío. Me puse tembloroso. Estuve grave. Entonces tomé LSD. Y fue peor. Vi los colores que no pueden ser vistos. Escuché los sonidos inaudibles. Toqué objetos que nunca han sido hechos. Sufro alucinaciones psicodélicas. Estoy alucinado. Mi novia se llama Lucina. Tomé sedantes y encima de los sedantes tomé estimulantes. Tenía un amigo farmacéutico que me dispensó su farmacia. Mi cuarto estaba lleno de drogas. Todo el piso cubierto de drogas. Se caminaba sobre agujas. Con la coca me sentí ahogado por el aire. Cientos de bazucos no me hicieron ver ni sentir más de lo que normalmente veo y siento. Tiempo perdido tratando de forzar la puerta que no existe. Tomé todos los licores. Me produjeron sueño, pesadez de cabeza, expresión descontrolada. Tabacos y cigarrillos los tuve en abundancia. De Egipto, de Cuba, de Turquía, del Amazonas. No logré aficionarme al tabaco. Pensar un poco me trae mejores humos. El hachís, el opio, el tiosulfato, la cienita de nefelina, la alunita, la adormidera del Pireo, la picadura de insectos avispados. En nada de eso encontré más de lo que siempre he tenido, sino menos. Acudí a la magia negra, las artes mánticas, los esotéricos, los espiritistas, los hechiceros, los rituales indígenas, el yagé. Ninguno de ellos pudo mostrarme nada más bello y más fresco y más claro y más limpio que la simple agua que llovía por el tejado de mi casa. Corrí desnudo por laberintos interminables en Bogotá, detrás del fluido imponderable y elástico, en busca del estupefaciente, el narcótico, el fármaco, el éter sulfúrico, el óxido de etilo, el láudano, el acónito, la morfina, la madreselva y el rapé, el tabaquito de Honolulu, la caipirilla del duende, el ñaque, la burundanga, la amapolita de Tulcán y la madre de todas las hierbas. Me inscribí en cursos de yoga, de gimnasia sexual. Terminé en un club de sadomasoquistas. ¿Qué faltaba? La coprofagia, la necrofilia. También teníamos nuestro club. Estuve en la cueva de Rolando con Torcuato Tasso. Me junté con asesinos, con asaltantes de caminos, con gentes de puñal y pistola. Fui a parar a la cárcel. Me fingí loco y me trasladaron al manicomio. En el manicomio comí sapos. Me pusieron una linda camisa de fuerza. Me chuzaron con 100 inyecciones diarias. Mi mayor dificultad fue salir del manicomio. Me fingí cuerdo. ¡No me creían! En los manicomios
está prohibido curar a los pacientes. Me hice ayudante de camión. Viajé a la costa para traer contrabando. Eso fue con J. Mario. Aprendí el tráfico de drogas. Me arrojé al mar desde una avioneta a baja altura. Me persiguieron con balas, con tiburones teleguiados, con lanchas salvavidas. Me persiguieron con jueces, con motocicletas, con ametralladoras. Después, todos en el mundo se convencieron de mi inocencia. Simplemente porque les dije con énfasis: carajo, yo soy inocente. ¿No lo estáis viendo? El verbo estáis tiene siempre unos efectos tremendos. Ninguna droga pudo darme la belleza, la lozanía, la majestad, el aroma, la magia de una simple rosa rosada en su rosal. Maravilloso. Y pensar que nunca fumó, nunca bebió, ni se tomó ni una aspirina. Bueno, le agradecemos mucho. Estamos celebrando hoy la resurrección de J. Mario. Y una felicidad tenerlo acá y tener su poesía, que creo que eso es lo que a nosotros nos aporta la riqueza, que es la cultura es la única que nos hace a nosotros realmente aristócratas. Muchas gracias, J. Mario. A ti y a ustedes.